Esto se encuentra en cualquier caja de las que vemos de las cremas comerciales, con un montón de ingredientes que ni conocemos ni sabemos de qué van. Lo que sí sé, todo lo que nos ponemos en la piel pues termina penetrando en nuestro organismo, y esas sustancias químicas pues acaban depositándose en órganos que tenemos en nuestro cuerpo. Después de tenerlo en remojo, vamos a coger y vamos a colar toda la avena. La enjuagaremos bajo el grifo y pasaremos a hacer la leche. Echamos la avena en el recipiente para batir con el agua. Ahí. Le echamos agua mineral o bien agua del grifo en la que se haya evaporado el cloro durante 24 o 48 horas y batimos. Colamos la avena con el agua que hemos triturado y ya tenemos nuestra leche de avena, que nos va a servir para hacer la crema hidratante que vamos a preparar. Utilizo los ingredientes muy básicos, como vais a ver. Hay muchos tipos de aceite, voy a utilizar nada más que el que tengo en casa, de primera presión en frío, aceite de oliva virgen extra, y vamos a ver lo bien que nos va a quedar. Trabajar con productos que tengamos asequibles para poder elaborar nuestra crema hidratante casera, y utilizo pues el aceite de oliva virgen extra. Los aceites que utilicemos deben estar lo menos procesados posibles, ¿no? Extraídos a bajas temperaturas, primera presión en frío. Así conservan todas sus propiedades. Y voy a utilizar el aceite de oliva y la cera que yo misma reciclo de los panales de abejas que tenemos. Bueno, pues si por ejemplo aquí tenemos 25 gramos, debemos poner un 10% de cera de abeja a nuestro aceite, que en este caso sería pues 2,5 gramos de cera de abeja. Teníamos 25 gramos de aceite, un 10% pues sería 2,5. Le voy a poner 3 gramos de cera virgen. La he reciclado, no está nada de procesada y conserva todas las propiedades. La cera de abeja lo que hará es que nos ayudará a poner más espesita la crema que vamos a hacer. Ponemos al baño María el aceite que hemos pesado y colocamos la cera dentro del aceite para que al baño María se vaya fundiendo. Debe alcanzar unos 70 grados. Yo no tengo un medidor de temperatura, pero alcanzará los 70 grados cuando la cera se vaya fundiendo con el aceite. Dejamos que se integre la cera en el aceite, al baño María muy suave, muy suave, muy suave. La leche de avena te va a proporcionar pues que elimines la sequedad que tiene la piel, ¿no? Coges un algodoncito y te lo aplicas sobre la cara unos 10 o 15 minutos, y después de ese tiempo pues te lavas con agua fría y notarás que la piel te queda suave y muy hidratada, tan solo con la leche de avena. Nosotros vamos a hacer pues preparar una crema que aparte de la leche de avena pues va a llevar nuestro aceite de oliva virgen extra, que encima pues nos va a proporcionar pues todas las propiedades que el aceite tiene para que mantengamos nuestra piel suave e hidratada. Ya está prácticamente integrada la cera de abeja en el aceite, y una vez se haya disuelto entera la vamos a dejar enfriar. Lo tenemos al baño María muy suave, no estamos alterando las propiedades de ninguno de los ingredientes. Vamos a poner a calentar un poquito al baño María también el recipiente donde vamos a hacer la crema, en la que hemos puesto la misma cantidad de leche de avena que del aceite que le vamos a agregar, para que ambas tengan la misma temperatura. Aparte le voy a agregar una cucharadita de miel a la leche.
La miel que hemos agregado a la leche de avena nos va a aportar un extra de hidratación a nuestra crema. Nos va a conservar la elasticidad natural que tenemos en la piel y no nos va a aportar pues ninguna sequedad, al contrario, nos va a extrahidratar. Contiene, la miel, como sabéis, contiene antioxidantes, ¿no? Y esto hace que evite que nos salgan arrugas y esto nos interesa. Voy a agregarle 3 gotitas, 2, 3, de aceite esencial de lavanda para que nuestra cremita. Y ahora, mientras batimos, voy a agregar poco a poco el aceite ya templado. Echar un conservante a la mezcla. 14, 15. Lo voy a mover todo muy bien. Ya se está poniendo mucho más espesita, ¿la veis? Estupenda. Y ahora tan solo lo vamos a envasar en un recipiente que ya tengáis previamente limpio. Es recomendable utilizar una pequeña espátula, no utilizar mucho los dedos para que no contaminar la crema, y la verdad es que penetra muy bien en la piel, la absorbe muy bien. Me la he puesto en las piernas, que a causa de las varices las tengo muy tirantes y se me ha quedado súper suave. Vamos, estoy súper contenta. Nenen B, espero que te guste, que también la hagas y que me digas qué te ha parecido. Yo estoy encantado también. Perfecta, me ha encantado. Es verdad que con las prisas, pues a lo mejor no nos paramos a utilizar la espátula. Que no, pues lo envasáis en un dosificador y lo único que es pulsar y poner aquí y te sirve la crema. Yo estoy encantada. Yo prefiero esto a todos los ingredientes que hemos visto anteriormente. Crema hidratante a base de leche de avena, aceite de oliva y cera de abeja. Espero os guste.